tenemos que borrar de nuestro diccionario la palabra temor. Y el maestro Samael trabaja mucho sobre ese punto. En una de sus experiencias en la búsqueda del samadhi, satori o éxtasis, él ya estaba en ese estado elevado de conciencia, mas ahí entró el miedo en él. Y dice, tú te vas a integrar con el todo, mas vas a perder tu individualidad. Y ahí, por el miedo, el maestro Samael perdió uno de sus tantos intentos que estuvo para conquistar el éxtasis, el samadhi supremo. Fernando, ¿cuál fue la mayor enseñanza del maestro Samael Aunweor para tu caso personal como discípulo? Esa considero la pregunta de $1.000.000. Sí, o mayor ensinamento do venerable mestre Samael está relacionado a algo que aparentemente parece ser tan simples, mas que constituye o mayor desafío para esta sociedad y para todos nós. Por quê? Observemos la proposta, o que para mí, en base a la pregunta de Mateus, considero a mayor enseñanza, la mayor enseñanza. Tenemos que borrar de nuestro diccionario la palabra temor. Entonces, sabemos que la palabra temor es igual a ignorancia, y la ignorancia tiene como símbolo principal la oscuridad, las tinieblas, y por eso es que la gnosis es conocimiento. Entonces yo sufro y siento miedo por mi ignorancia, y la gnosis es luz, conocimiento, no teoría, sino conocimiento. El conocimiento me da luz, y la ignorancia, miedo y sufrimiento. Por eso el propio Buda dice así: nosotros sufrimos por nuestra ignorancia. Y la propuesta del camino también del budismo es la iluminación, salir de las tinieblas de nuestra propia ignorancia. Entonces continuamos y repito: borrar de nuestro diccionario la palabra temor. Y el maestro Samael trabaja mucho sobre ese punto. Un primer ejemplo está dado con él mismo. El maestro Samael contaba para todos nosotros que él, al igual que todos los que iniciamos el camino, necesitamos de ejercicios, práctica, no desistir. Y él, cuando en una de sus experiencias en la búsqueda del samadhi, satori o éxtasis, él ya estaba en ese estado elevado de conciencia y estaba sintiéndose el mar, las partículas del mar, el pez dentro del agua y el agua integrada con el pez. Estaba en esa unión con el todo. Mas ahí entró el miedo en él. Y dice, tú te vas a integrar con el todo, mas vas a perder tu individualidad. Y ahí, por el miedo, el maestro Samael perdió uno de sus tantos intentos que estuvo para conquistar el éxtasis, el samadhi supremo.
Entonces aquí estamos observando algo muy importante, la necesidad de trabajar sobre eso, ese miedo o temor. Y ahora vamos a ir a algo más práctico, porque así como él menciona esta gran enseñanza en forma evidente o entre líneas en sus libros, él continuamente repetía esa enseñanza. Un día de tantos, en la ciudad de Culiacán, bien al norte de México, capital de Sinaloa, salíamos del restaurante Vips y ahí, en dirección al hotel ejecutivo que estaba al frente del restaurante Vips, el maestro Samael comienza a hablar sobre la importancia de eliminar el miedo, borrar de nuestro diccionario el miedo. Y comentaba que en la época del Kung Fu, del inicio de la escuela Shaolin, los monjes Shaolin eran enseñados a tener invocaciones, ceremonias especiales para materializar el ego. Con eso con esto observamos que el objetivo principal del Kung Fu, de las artes marciales, es el confronto contra nuestros enemigos y que en este caso concreto, en el templo Shaolin, estaban enseñando a materializar físicamente nuestros monstruos internos, nuestros miedos. Como Fernando siempre tenía ese deseo de vivir la gnosis de Samael, le dije, maestro, me enseña uno de esos rituales para yo materializar mis miedos y poder enfrentarlos y después comprenderlos y luego eliminarlos. Y el maestro decía que no, y luego yo le insistía que me enseñase, que me diera esa enseñanza. Y el maestro Samael solamente ya cuando yo estaba muy impaciente, lo único que me recuerdo que respondió es así, Salazar Bañol, espera un poco y verás, vas a ver, o sea, ya me quedé ahí quietecito, no insistí más. Después que regresamos a la Ciudad de México, me recuerdo que yo quería, con buenas intenciones, trabajar sobre mis miedos más allá que el maestro Samael no me enseñó la práctica para materializar mis temores. Entonces me recuerdo que me iba a escondidas en los panteones o cementerios a entrar por la noche y caminaba en medio de las tumbas y decía, ¿dónde está el miedo? Aparezca. Nada. Después fui más osado y un poco profano. Fui a los cementerios donde estaban las tumbas de niños. Caminaba ahí en medio de las flores y el cemento. ¿Y dónde están mis miedos? Preguntaba. Aparezcan mis miedos. Nada. No quedaba satisfecho, así que me fui a una hacienda abandonada de un amigo mío que me dio el apoyo, donde estaba una iglesia abandonada, como eran las antiguas haciendas coloniales en México. Yo solito ahí, por la noche, siempre buscando la oscuridad para ver si en medio de la oscuridad salían mis miedos. Me senté en el confesionario abandonado. ¿Dónde está mi miedo? Nada. Me puse al frente del altar todo abandonado, lleno de telarañas y polvo. ¿Dónde están mis miedos? Nada. Quedé decepcionado porque no encontré mis miedos. Pasaron varios años. Después fui a vivir a Barcelona, España, y se cumplió
las palabras del maestro. Espérate un poco y vas a ver. Porque de repente en esa época comencé a observar que ya tenía arrugas aquí en mi rostro y sentí, tomó dominio de mí mismo el miedo a la vejez. Luego también en ese mismo periodo, todo junto así didácticamente, pero por el sincrodestino, tenía problemas emocionales con mi esposa en esa época y ahí apareció otro monstruo, miedo a perder el amor del ser querido. En ese mismo tiempo, en ese mismo periodo de mi vida, yo había ganado mucho dinero en mis giras realizando los cursos de musicoterapia, biomúsica en Venezuela, Puerto Rico, Miami. Y solamente que como no he sido y nunca fui hombre de negocios, me salieron mal los negocios y aparece el otro monstruo, miedo a la pobreza. Mi Dios, cada vez aparecían más miedos dentro de mi psiquis. Después, en otro momento, porque estaba estresado, había perdido el dinero, peleándome con mi esposa, comienzo a quedar enfermo, problemas en la piel. Claro, estaba estresado, la primera señal es la piel. ¿Qué aparece dentro de mi mente? El miedo a perder la salud. Entonces, problemas de salud, problemas matrimoniales, problemas económicos. Junto con todos esos aparece otro miedo, miedo a lo desconocido. Entonces, por eso, finalizando mi respuesta, esa fue la gran enseñanza de nuestro amado maestro Samael. Y más allá de que tuve que trabajar sobre todos esos agregados psicológicos, más al frente encontré un miedo muy sutil que quiero compartir basado en esta respuesta. Resulta que un terapeuta reichiano que estudia mucho el comportamiento de las corazas musculares o bloqueos emocionales, realizando un masaje para mí, me dice: Fernando, tú tienes bloqueos aquí en la región de tus codos. Le pregunté a ese masajista reichiano, ¿y qué significa eso? Significa que tienes miedo. Digo, ¿cómo es posible miedo? Si ya trabajé tanto sobre mis otros miedos y enumeré los miedos que comenté ahora en esta respuesta, ¿qué otro miedo puede existir dentro de mí? Y él sonriendo me responde: miedo a ser feliz. Esa no esperaba. Porque tenemos una serie de falsos condicionamientos por influencia del propio la propia interpretación equivocada del cristianismo y por la propia interpretación equivocada del propio gnosticismo. Entonces, vamos a la propia doctrina del maestro Samael, donde él comenta en su libro Matrimonio Perfecto, dice: el sufrimiento es satánico, el sufrimiento no es de Dios. Y la finalidad del camino psicológico, de la liberación, del despertar de la conciencia, de la creación de nuestros cuerpos solares, de nuestro tercer factor de la conciencia,
es generar cada vez más felicidad. Entonces, por eso vale la pena vivir cada vez más la luz del gnosticismo de Samael. Observando a los estudiantes de la Gnosis, me he dado cuenta que tenemos la tendencia a caer en el fanatismo y en las estructuras mentales rígidas. ¿Qué opinas al respecto? Sí, realmente el fanatismo es uno de los grandes caminos que nos llevan no al cielo, mas sí al abismo y al sufrimiento, y llevando también a todos los que están nuestro alrededor a ese momento crítico o de dolor. Uno de los elementos que podemos ya tener como ejemplo es cuando el estudiante de la gnosis se considera sustentador de la única verdad y queda en esa actitud. Si no es gnóstico, no está en el camino de Dios. Si no es gnóstico, ya está perdido y está condenado al infierno. La otra actitud fanática es también, yo me siento superior, se desarrolla un complejo de superioridad. La gnosis es el mejor camino y los otros son el kinder, están iniciando. Yo estoy en la universidad del conocimiento y se comienza a mezclar todo eso. Luego ese fanatismo de considerar que solamente Dios atiende y está en total sincronismo con las bases del gnosticismo de Samael. Entonces, las otras religiones, filosofías no sirven para nada. Y no es así el camino. Porque entonces si nosotros estamos con esa actitud, nos olvidamos algo básico que dice el maestro Samael. Todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Y eso está escrito en sus primeros libros, empezando también por el propio libro Matrimonio Perfecto. En el mismo Matrimonio Perfecto, el maestro Samael menciona de que todas las religiones se adaptan, tienen diferentes ropajes de acuerdo a la época en que ellas se presentan para iluminar, para mostrar el camino de Dios en diversas partes del mundo y en cada momento histórico o cronológico de nuestra humanidad. Entonces, esa es otra actitud. El gnóstico no tener amistad con otras religiones y filosofías. Recordemos que el mismo maestro Samael eh, se apoyó mucho en la propia masonería. Luego también tenemos otro de los detalles interesantes. Sus hijos fueron bautizados por la religión católica. Me recuerdo también en otro momento que acompañé al maestro en el casamiento de su hijo menor, que la esposa de él era católica, el maestro ahí en la misa y bendiciendo junto con el padre católico a su hija y a su nuera. Luego el maestro Samael, con todas esas actitudes de respeto a todas las filosofías. Ahora, es diferente que el maestro Samael en algunos instantes, en algunos momentos históricos de su vida, tuvo que agitar, hablar firme, demostrar cuáles son las bases, los postulados de la gnosis, más en la misma medida en que todos nosotros vamos viviendo la gnosis de Samael, nos volvemos muy respetuosos de las otras formas de pensar. Y en el mismo México existe una frase que es así, es un paradigma, forma parte de la cultura, que dice así:
del propio Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, si yo soy buen gnóstico, tengo que respetar todas las otras filosofías y saber convivir con ellas y también aprender de ellas, porque ellas tienen mucha grandiosidad. Los monjes shintoístas, taoístas, del budismo zen, por más que no estén en la gnosis, de nombre o institucionalmente no significan que no están viviendo esa verdad o que no admiran la gnosis o no están viviendo la gnosis. El ejemplo clásico que yo tengo es cuando tuve la oportunidad de realizar un encuentro en el Mato Grosso, uno de los estados del norte más central de aquí de Brasil. Y fue maravilloso encontrar monjes shintoístas, Nitirei, realizando un homenaje al mundo subterráneo y admirando el trabajo del maestro Samael y hablando de las enseñanzas alquímicas después de haber cumplido con la misión en esa caverna, en el mundo subterráneo. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. El gran líder de la Gnosis en una ciudad, en el puerto de Santos, acá, Jorge Pile, él forma parte del grupo ecuménico, o sea que se reúne con todas las religiones y filosofías representadas ahí en Santos. La gnosis es respetada. Personalmente, quien habla para ustedes, Fernando Salazar Bañol, formo parte del Foro Mundial Espíritu y Ciencia. Y este Foro Mundial reúne a todos los representantes de diversas religiones del mundo. Entonces, me recuerdo perfectamente que es muy lindo poder estar conviviendo con un rabino, con el representante de la Asociación Espírita de Brasilia, con el representante nada menos del pensamiento islámico para América Latina, un sheikh, o presidente de la Asociación Teosófica de Madame Blavatsky, padres católicos, obispo de la Iglesia Católica Liberal de Leadbeater, un grande estudioso y quien escribió La ciencia de los sacramentos que el maestro Samael recomendó para todo el grupo de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal que el maestro Samael creó, todos reunidos en el Día de la Paz. Y en ese momento, abrazados con todos, Fernando decía, de la actitud del pensamiento de los líderes religiosos dependen sus comunidades. Si nosotros sabemos convivir y nos respetar, el mundo va a estar lleno de paz. Y estaba ahí a mi lado presente un personaje que es mi amigo, se convirtió en mi amigo. Se llama Luigi Brancanti. Él me entrega un folleto y dice, mira, este soy yo. Y observo la foto de él en ese folleto con un número aquí en la base de su foto y dice, yo soy sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. A la edad de los 8 años, yo estaba escondido en mi cuarto cuando escuchaban que tocaban las campanas de la ciudad donde yo vivía. Yo pensaba que era un bombardeo y las campanas continuaban tocando. Después, con mucho cuidado, me asomé
a la ventana con los vidrios quebrados y todos estaban con lienzos blancos o decoloridos, celebrando el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y Luigi, con 8 años, se dijo a sí mismo: si yo, con esta corta edad, sobreviví a bombardeos y al hambre, significa que yo tengo que cumplir una gran misión aquí en este mundo. Él fue creciendo, vino aquí a Brasil. Y cuando él pasaba por el patio del colegio donde se fundó la ciudad de Sao Paulo, observó que el campanario estaba sin campana y preguntó al padre, al párroco: ¿y qué aconteció con la campana? ¿La robaron? Dice: yo te voy a traer una campana. Dice: no, la van a volver a robar. Dice: no, no va a acontecer de esa forma. Cuando estaban posicionando la campana, fue iluminado por un rayo de sol el bronce de la campana. En ese día Luigi comprendió que su misión era construir marcos de la paz en diferentes partes del mundo. Aquí en la Abadía Santa Alianza, después ustedes ya deben estar observando en la imagen, está el marco de la paz. En México, en la China, en la ciudad donde nació San Francisco de Asís, en todas partes del mundo. Y una gran enseñanza que Luigi me dio a mí en ese momento y comparto con ustedes. Él golpea mi pierna y me dice: te voy a revelar un secreto. Le digo: ¿cuál secreto, Luigi? A pesar de todas las atrocidades de la guerra que yo viví, nunca sentí odio, solamente puedo sentir amor. Es un gran ejemplo para todos nosotros. Nuestros egos deben sentirse pequeños por la grandiosidad de este hombre que con 84 años continúa construyendo marcos de la paz, más allá que él sea un gran católico. Hoy en día hay muchas corrientes de psicología y espiritualidad alternativas y están surgiendo diversas técnicas, prácticas y enseñanzas. ¿Cómo crees que debe posicionarse el estudiante gnóstico antes de esas nuevas corrientes? Excelente pregunta, Mateo. Y es lo siguiente, es fácil. Yo me recuerdo, fácil para intentar explicar en este instante. Me recuerdo en este instante que nuestro amado Maestro Samael siempre habló sobre materia, energía y conciencia. Yo me recuerdo que en México tenía un disco de vinil en esa época el pequeño era como de 21 o no sé, tantas revoluciones. Tenían números específicos de acuerdo a su tamaño. Ya, eso es siglo pasado, también estoy olvidando. Entonces, ¿qué sucede? En ese disco fue grabado todo en un estudio especial donde el maestro Samael hablaba sobre una cátedra maravillosa, que todo tiene materia, está constituido todo en el universo de materia, energía y conciencia. Y esa grabación fue realizada ya en el año de 1974. Entonces, imagínense, ya el maestro Samael anticipado. Entonces, actualmente se habla mucho de materia, energía y conciencia asociado al tema de la física cuántica. Entonces, ya el maestro Samael se anticipó humildemente. Significa que nosotros tenemos que estar documentados de cómo ha presentado ese mismo argumento a la luz de Albert Einstein, otros grandes físicos. Personalmente, por ejemplo, yo estudié nada menos que Frillo Capra,
que escribió 2 libros que recomiendo, que se llama El Tao de la Física y Punto de Mutación. Fritjof Capra, junto con otros físicos y genios de química, ingeniería espacial, etcétera, forman parte de la llamada Gnosis de Princeton, de la Universidad de Princeton en Nueva York. Entonces el Fernando, escuchando al propio maestro, teniendo su disco antiguo, he estudiado esas obras que son importantísimas y más que cada vez sale más información sobre lo particular, que hay que sí, lo más importante es ir a las fuentes más serias, porque como en todo existe mucha especulación. Aquí estoy dando un ejemplo concreto. En la parte, por ejemplo, el maestro Samael utilizaba en sus libros de psicología revolucionaria la gran rebelión llamada la línea horizontal y la línea vertical, que era llamada también la de los niveles del ser. Era la palabra exacta de nuestro amado maestro Samael. Esos niveles del ser o escala de Jacob, como se quiera llamar, de acuerdo a los diferentes abordajes, encontramos algo que está ahora muy bien aceptado de forma moderna, que se llama la escala de la conciencia de Hawkins. Entonces siempre pongo así en mis presentaciones, en el curso de formación de misioneros o cuando damos conferencias sobre psicología del maestro Samael, pongo la foto del maestro Samael y pongo la foto también de Hawkins, que él aparece años más al frente. ¿Más qué estoy diciendo? No voy a decir Samael fue primero y él es mejor. Observan qué grandioso nuestro amado Maestro, como ya conocía todo esto y ahora encontramos estos elementos. Entonces las personas que nacieron más en estas épocas modernas van integrándose a un lenguaje contemporáneo, porque la gnosis es eterna. Simplemente tenemos que resignificar, contemporizar y estar acompañando con inteligencia sin necesidad de adulterar nada de la doctrina de nuestro amado Maestro Samael. Y en el otro punto que algunas tendencias gnósticas se fueron a un extremo, es que el Maestro Samael nos habla. Tenemos que eliminar, sí, nuestros defectos psicológicos, mas también tenemos que nacer en nuestras virtudes, nacer en las virtudes y morir en nuestros defectos, como está representado en el arcano número 13 del tarot. ¿Y qué acontece actualmente desde Harvard, en los Estados Unidos, viene una escuela de psicología positiva? ¿Cuál es la característica de esa psicología positiva? Deje de estar focando en lo que está errado, en el problema, en la enfermedad, en el desequilibrio y foque en el lado de la salud. Y eso me tocó ver mucho en la parte de la edición de los libros del maestro Samael. En los libros más antiguos del maestro Samael, que eran errores de tipografía, que eran en plomo, cada letra era de plomo, que se iba organizando un trabajo extraordinario, la palabra ego, estaba escrita en mayúscula. Y después una gran mayoría de estudiantes, instructores de la gnosis, realizaron del ego, hicieron apología, le dieron más destaque, más importancia. Entonces es así. En cuanto usted más habla mal de algo, más importancia le está dando. ¿Y cuál es el camino? Es el equilibrio, es el camino del Tao, es el cuarto camino de Gurdjieff Uspensky de la Gnosis, el camino del filo de la navaja, el saberse mantener en equilibrio. Entonces,
Sí, la psicología positiva nos presenta unas propuestas maravillosas que es así. Vamos a estudiar la conciencia, vamos a estudiar nuestras virtudes, porque ¿qué es el ego? El ego tiene engarrafada, embotellada a nuestra conciencia. Foquemos en liberar la luz y no foquemos en el ego. Me interesa mi esencia, me interesa mi luz y no estoy dedicando mi tiempo solamente a estarme quejando de mis defectos, solamente hablando de mis defectos y los defectos del otro, en vez de encontrar el lado bueno de la vida. Fernando, ¿cómo vives la Gnosis hoy, en 2023? ¿Y qué crees que nos espera en el futuro? Es una pregunta de gran desafío de cómo vivo la gnosis actualmente. Actualmente, Fernando vive la gnosis como propuso el maestro Samael. ¿De qué forma? Primera propuesta del maestro Samael, simple y clara. El maestro Samael nos dice, la iniciación es la propia vida intensamente vivida. Entonces el Fernando está viviendo actualmente con 3 hijos que ya son grandes, que ya crecieron, ya están siendo responsables con sus trabajos, con sus metas de vida. Depositó las semillas de la gnosis, mas no son obligados a ser gnósticos, porque la gnosis no es una cuestión de herencia, es una cuestión de conquista. Nadie nos puede heredar. Yo no puedo heredar la gnosis, si no sería fácil. Y tenemos que conquistarla en ese día a día. Entonces, el Fernando tiene que vivir como cualquier mortal, compromisos, pagar impuestos, ayudar a mis hijos, la menor que todavía está en la facultad, tener que trabajar, cumplir con los compromisos cada mes, estar viviendo la vida misional, continuamos viviendo intensamente la vida misional. Tanto es que nos dedicamos una tarde de un día 27 del 2023, junto con Mateos y su esposa, a realizar esta filmación tranquilamente, cumpliendo con eso que para mí será hasta el final de mi vida, realizando el cumplimiento de mi misión. ¿Cuál misión? La entrega de las enseñanzas del amado Maestro Samael. ¿De qué otra forma vive Fernando la gnosis? La otra forma es sabiendo diferenciar cuál es mi parte profesional y cuál es mi parte de la gnosis y cuál es ese elemento de cuidado en mi parte misional. En mi parte misional, la gnosis continuamos como me dejó el maestro Samael. Yo no cobro por las enseñanzas gnósticas, ni para mí la gnosis es un elemento, la gnosis de Samael, un elemento de negocios o de comercializar almas. Tengo mi parte profesional desde que era misionero en vida del maestro Samael, pionerismo en la biomúsica, musicoterapia, musicoembriología. Daba siempre mis conferencias y observen un ejemplo de esto que viví en las Islas Canarias. Estando en las Islas Canarias, una persona me dice, ¿por qué usted no aprovecha de entregar la gnosis en cuanto habla de la musicoterapia y de la biomúsica? Usted tiene 250 personas participando de su conferencia. Y yo respondí, porque yo estoy ganando dinero. Aquí cada persona pagó para escuchar biomúsica, musicoterapia. Mas vamos a realizar una experiencia. Voy a anunciar que terminado el ciclo de 3 conferencias aquí en las Islas Canarias, en la Gran Canaria,
voy a dar 2 conferencias totalmente gratuitas sobre el autoconocimiento. Y fue anunciado sin cobrar nada. De 250 personas que estaban pagando $50 cada una, solamente fueron 70 que no tenían que pagar nada. Tristemente, a veces las personas solamente valorizan cuando se cobra, mas yo tuve esa actitud ética. Y actualmente continuamos, sí, con otros avances de los estudios, renacimiento, constelación, en la parte de atendimientos para los problemas que cada persona necesita. Mas tampoco mezclo las terapias integrativas, holísticas o sistémicas con la gnosis. Son totalmente separadas en los abordajes. Una es la parte técnica y el otro es el conocimiento espiritual. Entonces nos cuidamos muy éticamente en ese aspecto. Y para finalizar, ¿cómo vivo la gnosis actualmente? Actualmente estamos aquí en la Abadía Santa Alianza. No represento alguna institución en específica, no soy el líder de esa abadía, tiene una propia directiva o directorio, un estatuto jurídico. Estamos formando cada vez más misioneros, más instructores, junto con la directora que es Marcia Chapetti, a quien considero superior a mí en jerarquía aquí en la abadía. Entonces, Fernando está en este momento para servir a todos, libre de cuestiones políticas, de siglas e instituciones, respetando a todas las instituciones, sus miembros, sus abordajes, porque todos somos hijos e hijas espirituales de Samael Aún Beor. Este año celebramos los 70 años del advenimiento del Logos Samael, desde 1954 hasta 2024. ¿Qué significado tiene este evento para la humanidad? Sí, realmente este año estamos celebrando simbólicamente e históricamente los 70 años de ese momento histórico que puedo narrar un poquito, no porque yo estuve presente, ahí sería una mentira y un exagero. Quienes me contaron esta parte del momento del advenimiento del maestro Samael fueron 2 grandes discípulos, los primeros discípulos y pioneros de la gnosis en el Sumo Supremo Santuario de la Sierra Nevada en Colombia. Es nada menos a quien rendimos gran homenaje, a don Pedro López Lindo y su hermano don Celestino López Lindo. Ellos y otras personas que no recuerdo ahora su nombre, me disculpen si no menciono, más es cuestión de memoria, estaban presentes juntos con otros discípulos bien cercanos a nuestro amado Maestro Samael para ese momento en que él iba a encarnar a Samael dentro de ese templo subterráneo ahí en la Sierra Nevada. El maestro Samael comentó que ellos tenían que proteger al maestro. Él mandó a construir una cruz que no fue elevada, sino que estaba posicionada ahí en el suelo, sin clavos, sin crucificar nada al maestro, simplemente en una posición de cruz, y donde el maestro entra en un proceso de éxtasis, samadhi, satori, que no tendría nombre en este momento. Por eso la palabra es adventus, advenimientos en todas las lenguas. Y es en el momento en que entra en su forma física y comienza a manifestarse cada vez más esa energía del Logo Samael como unidad de múltiple perfecta de la fuerza liberadora de Dios en acción. Y a partir de ahí, entonces sabemos que él
ya comienza esa manifestación de su propio ser, la forma en que escribe sus libros, sus abordajes, su acceso, sus investigaciones, sus viajes en los mundos internos. Ese ser cada vez va creciendo, como él mismo utilizaba esas palabras, mi ser primero pequeñito y después él va creciendo como un gran maestro. Y por eso él mismo decía, si yo pudiese quemar algunos de mis libros que escribí en los primeros años, yo quemaría. Y llegamos a las alturas de libros extraordinarios como el Pisti Sofía develado. Y observemos acá un detalle, no es que el maestro Samael se equivocó y existe contradicción con los libros del pasado. Era la visión que el ser que estaba creciendo dentro del Bodhisattva y se manifestaba y captaba el mundo, ese universo a su alrededor. Entonces observamos, tuvimos una época de los abordajes del maestro Samael en el libro amarillo y otros de ser vegetarianos. Después él ya cambia de forma de pensar, de orientar, nos habla del ritual Pancatattva en el libro Misterio del Áureo Florecer, del comer carne, pescado, etcétera, de cumplir con todos los elementos de la naturaleza para realizar los procesos alquímicos. Entonces no es que exista contradicción. El ser de Samael iba creciendo. El libro Tarot y Cábala, en el sendero iniciático del Tarot y la Cábala, no fue escrito directamente por el puño y letra del maestro o dactilografiado, era conferencias que él daba en la tercera cámara y que una hermana gnóstica comenzó a transcribir y que gracias a ella tenemos el acceso a un estudio extraordinario de la Cábala, más una Cábala totalmente trascendental. Entonces, ese es el Samael, el Cristo que encarna en él y se llega a manifestar de la forma más trascendente hasta llegar a su proceso iniciático de abandonar su forma en el año de 1977, el 24 de diciembre a las 7:30 de la noche o 7 p.m. de acuerdo al lugar donde se realice la traducción. Muchas gracias, Fernando. ¿Quieres dar un mensaje final? Sí, mi mensaje final es eso, la pregunta clásica. ¿Y dónde está Samael? Y mi respuesta siempre es así, diró algo para mí muy claro. ¿Dónde está Samael? Samael está donde está la fuerza. ¿Y dónde está la fuerza? Entonces Samael está en esa siástole y dístole de nuestro corazón, en la expansión de nuestro pulmón. ¿Dónde está Samael? En las ondas, en la marea de las ondas del mar que forman continentes e islas, esa fuerza que moviliza las ondas del mar. Samael, ¿dónde está en todos los vientos de los huracanes, de los torbellinos que existen en nuestro planeta? ¿Dónde está Samael? En esa fuerza que hace girar sobre su propio eje al propio planeta. ¿Dónde está Samael? En esa magma, en ese fuego líquido de la tierra que está en ebullición y que se expresa muchas veces en la lava de los volcanes para transformar toda nuestra corteza terrestre. ¿Dónde está Samael? En esa fuerza que hace ese movimiento de traslación de los planetas alrededor del Sol. ¿Dónde está Samael? ¿Dónde está la fuerza? Y si está la fuerza, esa fuerza está dentro de nosotros como fuerza liberadora de Dios en nuestro universo psicológico. Om Hum Samael.